Soberano Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti en esta hora de la noche, Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios por estar con nosotros. Gracias por permitirnos este tiempo, un tiempo de paz, un tiempo de gozo, un tiempo de refrigerio, un tiempo en el cual, Señor bendito Dios de gloria, vamos ante tu presencia, Señor bendito Dios, con un corazón contrito y humillado, engrandeciendo tu nombre, Señor. Honrándote, exaltándote, Señor, reconociendo, Señor Dios mío, aquellas palabras hermosas cuando declaró el profeta, el salmista David, diciendo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Fuera de ti no tenemos nada, no tenemos a nadie, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna para nuestras vidas, Dios. Solo tú eres la fuente de agua inagotable, Señor. Solo tú, Señor Padre Santo, conoces nuestros corazones. Solo tú puedes discernir los pensamientos más íntimos, Señor, que hay en medio de nuestras vidas, Dios. Solo tú, Señor Padre Santo, puedes hacer resplandecer tu gloria en medio de nuestras vidas, Dios. Hoy oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote a ti, Señor Dios mío, perdón, Padre Santo, por nuestras vidas. Pidiéndote perdón a ti, amado Jesús, porque necesitamos de ti, Señor. Porque necesitamos ir ante la presencia del Padre, Señor, de entrar al lugar santísimo a través del Cordero de Dios, Señor Padre Santo. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo de Dios avive en nuestro espíritu cada día, Señor. Seas tú, Señor Dios mío, levantando nuestras manos, Señor, cuando tienden a estar débiles, cuando tienden a desfallecer, Señor Dios mío. Sea tu presencia, amado Jesús, en medio de nosotros, Dios. Padre, glorifícate en esta hora en medio de nuestras vidas, Señor Padre Santo. Pedimos perdón por nuestra casa, pedimos perdón por nuestra familia, nuestra parentela, Señor. Pedimos perdón por las almas, Señor, porque las almas necesitan, Señor Dios mío, conocer de un Dios todopoderoso, el cual eres tú, Padre. Hoy oramos en el nombre de Cristo Jesús para que seas tú quitando toda dura cerviz, Señor. Para que seas tú quitando, Señor Dios mío, todo estupor, todo repudio, toda pesadez que se quiera levantar, todo aquello que se quiera oponer, Señor Padre Santo, para que tu palabra toque nuestras vidas, para que tu palabra transforme nuestros entornos, para que tu palabra cambie cada situación, Dios mío. Hoy clamamos a ti, poderoso Rey de Gloria, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en medio de cada corazón, en medio de cada familia, Señor Dios mío, en el lugar donde estén, Padre Santo, la cobertura tuya, Señor, sea obrando ahí, Señor. Seas tú haciendo resplandecer tu gloria, tu gracia, tu misericordia, Señor Dios mío. En medio de cada vida, seas tú, poderoso Dios, haciendo volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, Señor. Seas tú, Señor, quitando toda enemistad, todo pleito, toda contienda, toda división, poderoso Dios de gloria. Ahora mismo, Señor, sean destruidas todo plan de las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús, Rey del cielo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndote a ti, Padre Celestial, que seas tú avivando el fuego, el don del Espíritu de cada vida, Señor. Que seas tú levantando a todo aquel que se siente débil, que seas tú levantando a todo aquel que está abatido, Señor, que seas tú trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de cada corazón, poderoso Rey, que sea tu sangre preciosa, Señor, limpiando, Señor. Limpiando nuestras casas físicas, nuestra casa espiritual, Señor. Seas tú poniendo tu mano poderosa, tu mano de poder, Señor, sobre nuestra familia, Señor Dios mío. Padre, oramos haciendo vallado alrededor de nuestra casa, Señor Dios mío, Rey del cielo, pidiéndote a ti, Señor poderoso Dios, que tomes el control de todo lo que respira, Señor Padre Santo, que toda oposición caiga en el nombre de Jesús, que toda pesadez se desvanezca en el nombre de Cristo Jesús, que todo estupor, repudio sea quitado de las vidas en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos el poderío y la llenura del Espíritu Santo sobre cada corazón, Dios mío. Y creemos, Señor Dios mío, Rey de Gloria, que es el Espíritu Santo de Dios el que
Hace la obra de Cristo Redentor aquí en la tierra, Señor. Creemos, Señor Dios mío, en lo que dice tu palabra, Padre, que donde estemos 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Padre, te pedimos, Señor Dios mío, una intervención divina a favor de todo aquel que necesita hoy un milagro, a todo aquel que necesita hoy fortalecerse espiritualmente, Señor, que se siente débil, Señor Padre Santo. Padre, ten misericordia, Señor Dios mío. Clamamos en el nombre de Jesús, porque sabemos, Dios mío, Rey de Gloria, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conforme a su voluntad y a tu propósito, Señor, será hecho, Dios. Padre, pedimos, Señor Dios mío, que tengas misericordia, Padre, de todo aquel que hoy clama a ti, Señor. De todo aquel que necesita, Señor, de ti, Padre, que seas tú levantando el muneval al menesteroso, Padre, que seas tú sacando del lodo cenagoso a todo aquel que ha caído, Señor, levantándolo, Padre. Dice tu palabra, Señor Dios mío, y escrito está que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová Dios de los ejércitos lo levanta, y que tú no dejarás para siempre caído el justo, Señor Dios mío, que tú te glorificarás, Señor Padre Santo. Creemos en el poder de tu palabra, Señor. Creemos que tú harás tu obra en medio de cada vida, Señor, porque lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches. Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, cuando habla la palabra del Señor diciendo, en el verso 6, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendan, si a ellos te enviaré y ellos te oirán. ¿Sabes? Algo que Dios le habla al profeta Ezequiel es que lo va a mandar a anunciar su palabra. Si tú y yo leemos el capítulo 3, directamente dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, como este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo, que yo te doy. Y yo lo comí, y fue mi boca dulce como miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Dice la palabra del Señor. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entendían. Si a ellos te enviaren, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no querrá oír, porque no quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es de dura frente y obstinada de corazón. Algo que Dios nos lleva a nosotros a entender, amados y amadas, es que Dios le hace un llamamiento al profeta Ezequiel directamente. Y le dice a él, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, como este rollo. Y ve y habla a la casa de Israel. Sabes que en estos tiempos Dios está utilizando, se está cumpliendo lo que dice su palabra, que Dios hace de sus vientos sus mensajeros y de la llama de fuego sus ministros. Dios está utilizando los medios para que el pueblo de Israel, directamente hablando, el pueblo de Israel representado por la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la creación del Señor, que Dios quiere que se dé a conocer su palabra. Dios le habla al profeta Ezequiel, le dice, ve y háblale al pueblo de Israel. En este tiempo directamente Dios está utilizando diferentes voces, diferentes bocas está utilizando el Señor. ¿Para qué? Para anunciar su palabra, para que haya un cambio, para que haya un arrepentimiento en medio de nuestros corazones y para que nosotros podamos entender que estamos llamados a entrar en el plan, en el propósito de Dios de salvación. Recordemos algo muy especial, que Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedamos a un arrepentimiento. Por eso Dios hace y ha permitido que a través de su palabra
vida corra velozmente y que Dios utiliza diferentes canales, diferentes medios, diferentes instrumentos. El Señor está utilizando para anunciar su palabra. Y Dios quiere que tú y yo entendamos que estamos llamados a ser esos portavoces de la palabra del Señor. En este tiempo Dios llamó al profeta Ezequiel y me llama mucho la atención que dice, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. Y ve, habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. ¿Sabes? Cuando Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice, hijo de hombre, come lo que hayas, Dios le está dando a él, le está diciendo a él directamente que es necesario que él se alimente de la palabra del Señor. Sabes que nosotros cada día tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor para poder hablarla. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. De lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es lo que nosotros vamos a hablar. Dios le está diciendo directamente, come tú, aliméntate tú, fortalécete tú para poder dar a los demás, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Todos damos de lo que tenemos, ¿sabes? Tú y yo vamos a hablar de lo que hay en medio de nuestro entorno, de lo que hay dentro de nosotros, en nuestro interior. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo al profeta, de lo que tú vas a alimentarte, de lo que tú vas a comer, de eso vas a hablar. Recuerda lo que dice Deuteronomios 4:8:4 o 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces directamente Dios le habla al profeta y le dice, Ezequiel, tienes que comer el rollo. ¿Qué estamos comiendo nosotros hoy en día? ¿Qué estamos comiendo nosotros hoy en día? Lo que las personas nos dicen, o estamos comiendo la palabra del Señor. Sabes que necesitamos alimentar nuestro vientre, nuestro espíritu con la palabra del Señor. Necesitamos alimentarlo, porque cuando tú y yo alimentamos nuestro espíritu, directamente podemos entender que estamos llamados a anunciar esa palabra del Señor, a anunciar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para poder ser ese instrumento en medio de las manos de Dios, para que muchos conozcan que hay un Dios todopoderoso, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. O sea, cuando Ezequiel terminó Ezequiel de hablar con Dios, y Dios le dice, abre tu boca y come el rollo. Come los escritos que están allí. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros sostenernos espiritualmente, amados. Recuerda que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las legiones celestes. Y si tú y yo no comemos la palabra del Señor y no la conocemos, ¿cómo vamos nosotros a poder resistir? ¿Cómo vamos nosotros a poder someternos, como dice Santiago, cuando dice someteos pues a Dios, resistid al diablo y él tendrá que huir? Algo que nosotros tenemos que entender es que cuando tenemos la palabra del Señor en medio de nuestra vida, nosotros nos vamos a poder someter a la palabra del Señor y vamos a dar a conocer esas virtudes. Si tú y yo miramos Ezequiel capítulo 2, versículo 8, dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Sabes que Dios nos da a nosotros a entender, nos lleva a que tú y yo pregonemos la palabra del Señor, a que tú y yo pregonemos esa palabra y la demos a conocer y la repitamos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue la palabra que Dios le dio a Moisés a través de Deuteronomios 8:4 y a través de Mateo 4:4, cuando el tentador quiso tentar a Jesús. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué estamos llenando nosotros nuestro vientre? ¿De qué estamos nosotros llenándonos directamente para hablar? Estamos leyendo la palabra, estamos hablando el lenguaje del cielo que el Señor quiere que nosotros hablemos, o nos estamos dejando llenar
hablando de cosas superficiales, cosas que no tienen ningún peso en el ámbito espiritual. Dios quiere que tú y yo hablemos de su palabra. Y dice en el verso 3, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. ¿Sabes algo que tú y yo tenemos que tener muy en claro? Es que la palabra de Dios en medio de nuestra boca es dulce como la miel, dulce como la miel. ¿Sabes por qué? Porque Dios, cuando llega su palabra a nuestra boca, Dios nos cambia. Dios cambia nuestra forma de hablar, cambia tu manera de pensar y cambiará tu forma de vivir. Dios trae un cambio. Mira lo que dice la palabra del Señor a través del libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 9 y 10. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me lo dio. Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Sabes? Algo que siempre Dios le hablaba a los profetas era que tenían que comer la palabra del Señor. Y tú y yo estamos llamados a comer la palabra del Señor. No solamente se lo habló al profeta Ezequiel, se lo habló a Jeremías, lo habló a través de Isaías, a través de Ezequiel, y el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis también nos lo lleva a nosotros a entender que Dios le muestra en visión a Juan y le dice que tiene que comer, el ángel tiene que comer del librito. ¿Sabes que nosotros, para ser instrumentos en las manos de Dios, tenemos que nutrirnos de su palabra? Tenemos que comer de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. La palabra del Señor en medio de nuestra boca es dulce, pero cuando llega a nuestro vientre es amarga. Dice, te amarga el vientre, pero es dulce en tu boca. ¿Por qué? Porque cuando la palabra del Señor llega a nuestro vientre, directamente empieza a hacernos esa digestión espiritualmente en medio de nuestra vida. Empieza a limpiarnos, amados, y va a quitar todo aquello, concupiscencia que hay en medio de nosotros, que no nos deja avanzar, y nos va a empezar a limpiar, y al limpiarnos vamos a empezar a hablar de lo que hay dentro de nosotros, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca, dice la palabra del Señor. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Especialmente era obligatorio para los profetas comer la palabra del Señor, que tenían que hablar y abrir la boca y comer el rollo para poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque tenemos una comisión, amados. Tú tienes una comisión. Déjame decirte que tú y yo somos esa boca de Dios. Recuerda lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés, tú serás la boca y yo seré la voz. Nosotros solamente somos la boca, la cual la voz va a salir, es la voz que es de la palabra del Señor. Y por eso necesitamos nosotros abrir nuestra boca para que Dios se pueda glorificar en medio de nosotros, y su palabra que es verdad, su palabra que es verdadera, como dice Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Va a traer un cambio en medio de nuestra vida. Y Dios llamaba al profeta y le decía directamente que lo iba a llevar a hablarle a un pueblo que iba a entender lo que él le iba a decir, que no iba a tener una lengua extraña, pero que no quería escuchar la voz del Señor. ¿Sabes que nosotros nos vamos a topar con este tipo de personas? Los cuales van a entender lo que tú y yo le estamos transmitiendo, le estamos anunciando de la palabra del Señor, pero no van a querer escuchar. Dice en el versículo 4, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras.
porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Déjame decirte que Dios siempre nos va a mandar a hablarle primeramente a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra parentela. Dios siempre nos va a mandar a hablar. Por eso dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero es necesario nosotros creer, es necesario nosotros dar frutos dignos de arrepentimiento, es necesario nosotros cambiar nuestra forma de hablar, es necesario nosotros podernos nutrir, comer la palabra del Señor, porque cuando tú y yo anunciamos este precioso mensaje y hablamos la palabra de Dios, déjame decirte que esa palabra va a traer vida en medio de nosotros, esa palabra va a traer transformación. Esa palabra va a traer llenura, una llenura espiritual en medio de cada uno de nosotros, en medio de cada vida. Y sabes que Dios, quien quiere utilizarte a ti, ya no está el profeta Ezequiel, pero estamos cada uno de nosotros, amados, estamos cada uno de nosotros. Déjame decirte que Jesús, el mismo Dios que habló a través de ellos, es el mismo Dios que quiere hablar a través de nosotros. Porque el que inicia la obra en nosotros la perfecciona. Ezequiel era un hombre como tú y como yo. Elías era un hombre como tú y como yo. Todos los profetas eran hombres como tú y como yo. Pero solamente se dispusieron ellos a ser esos portavoces del Señor. Tú y yo estamos llamados a disponer nuestro corazón. A disponer nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón contrito y humillado, el Padre no lo desprecia. ¿Sabes? Dice en el verso 5, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil. ¿Sabes? Algo que nosotros tenemos que tener muy en claro y que lo resalta directamente más adelante, los otros versículos, dice que si así Dios enviara al profeta a hablarle a un pueblo que no tuviera el mismo dialecto, la misma lengua que él, Dios iba a hacer que ellos lo entendieran. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos hambre y tenemos sed del Señor, cuando nosotros queremos compartir la palabra del Señor, Dios va a colocar su gracia y va a colocar su favor. Pero le resalta al profeta y le dice, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Dios escogió al profeta Ezequiel para que le hablara a su pueblo. Cada persona que a nosotros nos habla del plan de salvación que Dios tiene para con cada uno de nosotros, de sus promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros, amado y amada, es porque Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dios no quiere que el pueblo de Él se pierda. Dios no quiere, porque entonces dice la palabra del Señor directamente a través de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Algo que Dios quiere directamente es que nosotros creamos a la palabra del Señor, creamos a este bendito y santo mensaje que el Señor nos da a nosotros cada día. Y dice la palabra del Señor, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendan. Si a ellos te enviare, ellos te oirán. ¿Sabes algo que Dios le dice al profeta? Mira, te estoy mandando directamente a mi pueblo. Pero ellos, aunque saben lo que tú le estás diciendo, no quieren oír. En este tiempo, amados y amadas, muchas personas no quieren escuchar de Dios. Pero nosotros tenemos que seguir hablándoles. Tenemos que seguir insistiendo, amados. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Porque Dios quiere que todos procedan a un arrepentimiento. Tal vez hoy no nos escuchen, pero si tú y yo no tiramos la toalla, pero si tú y yo no nos encerramos, si tú y yo no nos dejamos nosotros distraer, porque no nos escuchan, no nos sacamos nosotros del propósito del Señor, porque no vemos la respuesta, sino que seguimos parados en la brecha, creyendo, anunciando el mensaje, predicando, escuchen o no escuchen, amados. Déjame decirte que hay una palabra del Señor a través del Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, yo no vine a condenar al mundo, sino que vine para que el mundo sea salvo por mí. Pero la palabra
La palabra que escuchan, esa palabra es la que los va a condenar o esa palabra es la que los va a justificar. Dios quiere que tú y yo abramos nuestra boca y que lancemos la palabra, porque la palabra es el agua. Por eso dice para el Señor que Dios iba a esparcir sobre nosotros agua limpia. Cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, estamos esparciendo esa palabra limpia que va a llegar a las vidas. Y déjame decirte que la palabra nunca vuelve vacía, siempre va a cumplir el propósito. Así tú y yo no veamos el propósito ahora, déjame decirte que Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Necesitamos entender que Dios nos hace un llamado a nosotros y nos dice que Él nos hará fuertes como el diamante y quebrantables como la roca. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos ese instrumento en las manos del Señor. Y Dios quiere levantarte, Dios quiere levantarme a mí, Dios quiere llenar nuestra boca con su palabra, pero necesitamos comer la palabra del Señor. Necesitamos deleitarnos en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor, dice el salmista, y Él concederá los anhelos y las peticiones que hay en medio de nuestro corazón, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener anhelos y peticiones que no van conforme al propósito del Señor, y déjame decirte que Dios no las va a cumplir. ¿Por qué? Porque si no está conforme a su propósito, Él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios va a obrar en medio de nuestra vida, pero tú y yo tenemos que tomar la decisión. Dios le estaba diciendo al profeta, toma la decisión y levántate, come la palabra, anuncia la palabra. Y le dice en el verso 6, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entienden. Y si a ellos te enviare, ellos te oirán. Sabes que muchas veces nosotros podemos decir, pero es que esa persona no escucha a nadie. Pero llega el momento en el cual Dios colocó su gracia sobre nosotros, que esa persona sí nos escucha a nosotros. Dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Ese rollo le llenó al profeta Ezequiel de la seguridad de una visión que Dios le dio a él para que él la anunciara al pueblo de Israel. ¿Sabes? Tú y yo estamos llamados a llenarnos de la realidad que Dios tiene con nosotros, de su verdad. Porque somos ese instrumento en las manos del Señor. Porque ¿qué te está impidiendo a ti, amado y amada, anunciar la palabra? ¿Qué te está impidiendo? Muchas veces sacamos excusas. Pero déjame decirte que si Dios quiere utilizarte a ti, utilizarme a mí, tenemos que comer la palabra del Señor. Tenemos que comer esta palabra para poder anunciarla. Porque la palabra del Señor se llama Cristo, amado. La palabra del Señor es Cristo. Recuerda lo que dice la palabra del Señor a través del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne, la palabra. Y esta palabra se quiere personificar en medio de nuestra vida. Por eso Dios le dijo al profeta, come el rollo, come el librito. Come el pergamino. A este tiempo Dios nos dice a nosotros, no comas cuento, come la palabra que está aquí escrita. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es viva y es eficaz y es más cortante. Cuando tú y yo nos alimentamos, nuestro espíritu se nutre y vamos a entrar en un campo espiritual en el cual directamente se va a cumplir la profecía que Dios anunció a través del profeta Amós, que en los postreros tiempos derramaría Dios hambre y sed, no física, sino espiritual. Hay muchos deseos de escuchar la palabra del Señor. Dios ha utilizado muchos canales hoy en día, muchos instrumentos, y su palabra se está cumpliendo cuando dice que la voz de Jehová es ráfaga de fuego. Dice la palabra del Señor que Dios hace de sus vientos sus mensajeros y de sus llamas de fuego sus ministros. ¿Sabes? Déjame decirte que Dios hoy en día está haciendo que su palabra se cumpla. Pero Dios quiere que tú y yo seamos parte de esa gran comisión. Que anunciemos la palabra del Señor.
Escuchen o no escuchen, que si no nos escuchan, amados, déjame decirte que nosotros no nos desanimemos. No somos ni los primeros ni los únicos. A los profetas tampoco no lo escucharon. Dios le habló de antemano y le dijo al profeta Ezequiel, no te van a escuchar. Tienen el mismo idioma tuyo. Saben lo que tú le estás diciendo, pero no te van a escuchar. Muchas veces nosotros decimos, yo no le predico a mi casa porque mi familia no me escucha, pero tenemos que seguir y predicando, anunciando, amados, la palabra, porque tarde o temprano la palabra del Señor es el martillo que quebranta la piedra. Porque la palabra del Señor es el Espíritu de Dios que se personifica en medio de cada vida cuando nosotros le creemos. Porque Dios le dice al mismo profeta Ezequiel en el capítulo 37, profetiza sobre el valle de huesos secos. Ya Dios le había dicho a Ezequiel, cómete el rollo, cómete el libro, conútrete tú para que puedas hablar. Y llega el momento en el cual le dice, profetiza sobre ese valle porque es que están secos. Y la palabra del Señor es el agua que trae vida sobre nosotros. Necesitamos comer la palabra del Señor. ¿Qué estás comiendo tú, amado? ¿Qué estoy comiendo yo? ¿Será que solamente estamos como el pueblo que de oídas lo escuchamos? No, tenemos que comer la palabra. Queremos ser utilizados por Dios, comamos la palabra. Anunciemos la palabra. Demos a conocer esta virtud que Dios nos ha dado a nosotros. Una virtud hermosa que es anunciar su palabra del Señor. Poder nosotros declarar lo que hay en medio de la Biblia, a través de estos 66 libros que Dios nos ha dejado a nosotros de la constitución del reino. A través de la constitución del reino. Mira, Ezequiel tenía un propósito. Dios lo utilizó con un propósito, lo llamó con un propósito. ¿Para qué? Para que él declarara lo que él había comido, que estaba escrito en el rollo, lo que él encontró en su boca como miel de dulzura. Y esta declaración revela que mientras que el ministerio que estaba a punto de ejercer sería difícil, él mismo estaba perfecto él mismo estaba en perfecto acuerdo con el propósito de Dios y se deleitó a su voluntad. Mira, yo no te estoy diciendo que sea fácil anunciar la palabra del Señor, porque nosotros muchas veces sabemos, y Jesús mismo lo dijo, que no hay profeta sin honra en su tierra. No hay profeta con honra en su tierra. Jesús mismo dijo directamente que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sabes? Muchas veces nosotros decimos que yo no le predico a mi casa porque no me van a creer a mí. Pero es ahí donde nosotros tenemos que anunciar la palabra del Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que dar testimonio de que el Cristo de la gloria, que la palabra que nosotros nos hemos comido, ha hecho un cambio en nosotros, ha hecho una metanoia, ha hecho una transformación, una renovación, como dice el apóstol Pablo, cuando dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento para que comprobemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Necesitamos, amados y amadas, escuchar la palabra del Señor y comerla, anunciarla sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Así nosotros veamos la sequía, así nosotros veamos la enfermedad, así nosotros veamos los conflictos, así nosotros veamos las aflicciones, las pruebas. Déjame decirte que la palabra del Señor traspasa toda barrera. La palabra del Señor traspasa todo obstáculo. La palabra del Señor limpia la frontera. La palabra del Señor quita todo lo que el enemigo quiera colocar, toda ceguera espiritual, sordera espiritual. La palabra del Señor la quita cuando tú y yo empezamos a anunciarla. Pero tenemos que anunciar la palabra. Por eso Dios le dijo al profeta, anúnciala. Anuncia la palabra, come y anúnciala, come y anúnciala. A este tiempo el Señor nos dice a nosotros, prediquemos, escuchen o no nos escuchen. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor la que va a traer salvación y es la palabra del Señor la que va a traer condenación. Eso lo dice el Evangelio de Jesucristo, según San Juan.
Cuando Jesús directamente dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Pero la palabra del Señor es la que nos va a justificar, o es la palabra del Señor la que nos va a condenar. Entonces necesitamos nosotros entender el propósito. Dios le hablaba al profeta y le decía a él: te voy a hacer duro, te voy a levantar para que puedas predicar y declarar todo lo que yo te digo que comas, que está en el libro, en el rollo. El Salmos capítulo 119, versículo 103, dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 119, verso 103. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Lo mismo que leíamos ahora en Apocalipsis, cuando dice el profeta Juan, que mientras la palabra estuvo en la boca era dulce como la miel, pero cuando llegó al vientre fue amarga. Porque siempre la palabra del Señor, cuando empieza a hacer la digestión espiritualmente en medio de nuestra vida, vamos a empezar. ¿Por qué? Vamos a ver que se vuelve, porque empieza a traer la limpieza. Por eso David en uno de los salmos decía: purifícame y seré más blanco, lávame, échame lejía directamente, le decía, purifícame como hisopo. Otra versión dice que él le decía, otra traducción dice que él le decía: purifícame, échame, límpiame con lejía. O sea, directamente que la palabra del Señor es la única que va a traer una limpieza en medio de nuestra vida. Y la palabra del Señor empieza a trabajar en nosotros interiormente para reflejarla exteriormente. Por eso Dios le dijo al profeta: come la palabra, come el librito, come el rollo. Hoy Dios nos dice a nosotros: come la palabra. Recuerda, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo dijo Jesús en Mateo 4:4 y lo dijo Moisés en Deuteronomio 8:4. Directamente. Y déjame decirte que el Señor nos habla a nosotros y nos lleva a que nosotros tengamos fuerza para un llamado que es difícil. El llamado del profeta Ezequiel no era fácil, porque no le iba a hablar a cualquier pueblo, le iba a hablar a un pueblo que ya conocía, pero no quería entender. Y recuerda lo que dice para el Señor: si escuchas hoy la voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay muchos que dicen: yo conozco, pero no quieren entender, amado, que Dios quiere que nosotros nos nutramos de su palabra, que Dios quiere que nosotros anunciemos su palabra. Dice que Dios le dijo al profeta: ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras son entendidas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyerán. Mas la casa de Israel no te quiere oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí que yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal te he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Que si se burlan de ti, que se burlen, pero tú sigue adelante, creyendo y anunciando el mensaje de salvación. ¿Por qué no meditas en esta noche, tarde o mañana, a través de este devocional Descansando en Dios? Hemos hablado a través del libro del profeta Ezequiel, capítulo 3. Lo hemos leído del 1 al 6. Especialmente nos hemos enfocado en el versículo 6, en el cual Dios le dice al pueblo de Israel, al profeta especialmente, que Dios quiere hacerlo fuerte, amado. Dios quiere hacerte fuerte a ti. Dios quiere hacerme fuerte a mí, para que nosotros anunciemos ese mensaje, pero no callemos nuestra boca. A pesar de las aflicciones, sigamos anunciando, sigamos siendo esos pregoneros del Señor.
Sigamos siendo ese instrumento. Abramos nuestra boca, que Dios la ha de llenar. Dios ha de permitir que nosotros hablemos su palabra, porque la tenemos atesorada en medio de nuestro corazón. Que Dios te bendiga en esta preciosa noche, tarde o mañana, en el lugar donde tú nos escuches hoy. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora, Carmen Lilia Vaca Guerrero. Pastora de la Casa Oración, Monte Carmelo. Que Dios te bendiga. Que el Cristo de la gloria te sorprenda en sus brazos hoy y siempre. Y que tengas una bendecida noche en Cristo Jesús. Bendiciones del Eterno. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.